Ahí estamos grabando ya. Usted Ok, mismo. muy bien. Buenas noches, mis hermanos. Es una alegría vernos nuevamente por este medio y podernos edificar como tenemos de hábito los jueves y animarnos a escudriñar las Escrituras, ya que esas son las que nos animan a ver con ojos espirituales los tiempos que vivimos y nos dan sabiduría para poder tomar buenas decisiones. Vamos a dejar en este momento a nuestro hermano Gerardo con la oración inicial. Posterior a eso, vamos a entrar con dos cánticos con el hermano Freddy. Ahí voy a tener la palabra y al final pues le damos paso a nuestro hermano Eric, quien tiene la oración final. Hermano Gerardo, por favor. Chévere. Buenas noches con todos. Entonces vamos a hablar, mis queridos hermanos, para encomendarnos a nuestro Padre Celestial en ese tiempo. Oremos, por favor. Amado Dios, Papito bueno, Padre Santo, le damos gracias por permitir, Padre, que estemos en esos momentos, mi Dios, reunidos, Padre, para ser alimentados por medio de su palabra, mi Dios, pero también, mi Dios, para honrarlo y glorificarlo, mi Dios bendito. Gracias, Papito bueno, por tantas bondades, mi Dios, que de su parte siempre permite que tengamos, mi Dios. Gracias por permitir, mi Dios, que realmente, Padre, tengamos esos tiempos de refrigerio espiritual, mi Dios, estos tiempos, Padre, en lo cual eh, nuestro espíritu se pueda fortalecer, se pueda alimentar, se pueda reconfortar, mi Dios, que podamos, por medio de estos tiempos, Padre, tener un mayor ánimo, un mayor anhelo, un mayor deseo de vivir conforme a su voluntad, mi Dios, de vivir poniéndolo siempre en primer lugar a usted, mi Dios. Padre, sea usted con nosotros en ese tiempo, sea usted, mi Dios, hablándonos directamente por medio de su palabra, mi Dios, en nuestras mentes y corazones, Padre, y que ese tiempo, mi Dios, para todos nosotros sea de gran edificación, papito bueno. Gracias por permitir que cada uno de los que estamos aquí conectados nos hayamos conectado, mi Dios, sea usted también con aquellos que de repente están por conectarse, mi Dios, a este estudio, sea usted con ellos, mi Dios, también bendiga a los padres y a los que no, mi Dios, que por medio del audio también puedan ser alimentados y edificados, mi Dios, y que junto a su iglesia aquí en Ambato pueda verse cada vez más fortalecida, mi Dios, y poder cumplir con los propósitos eternos que usted tiene para cada uno de nosotros, Padre. Infinita gracias por todo lo que nos da, mi Dios, y todo esto, Padre Bello, le pedimos, pero también le agradecemos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos ahora a cantar dos cánticos, uno un poco largo y uno corto, ¿sí? Entonces, empecemos con Señor mi Dios, ¿sí? Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar del cielo de esplendor, le adoraré
cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Bueno, y cantemos otra más, hermanos, justo en ese mismo son de la fidelidad, de qué tan grande y qué tan fiel es nuestro Señor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Gracias, hermano Freddy. Gracias por estas alabanzas. Gracias también al hermano Gerardo. En este momento vamos a continuar con la enseñanza que estamos analizando estos jueves. Hemos tenido la primera que fue Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sí? Fue un lindo estudio que vimos la semana pasada y ciertamente se nos quedaron grabados ciertos puntos que la verdad nos ayudan a fortalecer nuestras vidas espirituales. Cualquiera que coma este pan de vida, dice, no morirá jamás. Y otras cosas es que el maná tenía una relación con lo que el pan tenía una relación con el maná que recibieron los israelitas en el Antiguo Testamento. Pero la situación que dice el Señor Jesucristo, ellos comieron, pero murieron. Pero los que comían el pan de vida vivían eternamente. Vamos a pasar a compartir unas diapositivas. Vamos a compartir esta diapositiva. Ok. Empezamos con la primera diapositiva. El tema que vamos a estar tratando en esta noche es en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 12 al 20. Se va a extender bastante la conversación que Jesús va a tener con los escribas. Y es ahí y con los fariseos también, y justamente es un grupo que la verdad siempre andaba atrás de él, queriendo probarle en innumerables maneras. Entonces, y vemos aquí que tenemos una llama de fuego ardiente, una imagen, era Dios mismo bajando al lugar santísimo en el tabernáculo. Y más adelante vamos a hablar un poquito de aquello. Entonces vamos a estar enfocados en Juan capítulo 8, versos 12 al 20. Yo soy la luz del mundo. Ese es el tema en esta noche. En Juan, empezamos en el Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12. La luz y las tinieblas. El Señor Jesucristo va a hablar un poco en este momento sobre esos dos temas que son muy relevantes en la vida de los seres humanos que estaban viviendo en ese tiempo. Y también esos principios se aplican para nosotros en este primer siglo. El verso 12 de Juan nos dice, otra vez Jesús les habló.
Aunque la fiesta de los tabernáculos había terminado, Jesús había quedado en Jerusalén y seguía enseñando en el templo. No se desanimó por el hecho de que los judíos cuestionaran una y otra vez su persona y autoridad. Él permanecía predicando, anunciando las buenas nuevas. Y como era de esperar, aquí volveremos a presenciar otra de las muchas controversias de Jesús con los fariseos. Es decir, que ellos siempre andaban mirando qué él pronunciaba, qué él hacía y qué transmitía. Y es aquí donde viene otra controversia con ellos. Y ahí y viene a decir lo siguiente: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Yo soy la luz del mundo. Jesús comenzó haciendo una afirmación que incluía otro de los grandes yo soy de este evangelio. Yo soy la luz del mundo. Quizás la razón por la que en este momento hizo tal afirmación debamos buscarla en lo que en los días anteriores había ocurrido en el templo durante la fiesta de los tabernáculos. Allí se había encendido unos enormes candeleros con lo que intentaban recordar la columna de fuego que guió a los hijos de Israel durante las noches a través de su peregrinaje en el desierto. Tenían como hábito los israelitas poner una llamarada y recordar ese evento maravilloso que experimentó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. ¿Y dónde lo vemos? Éxodo capítulo 13, verso 21. En Éxodo capítulo 13, el verso 21 dice la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduvieran de día y de noche. La relación con esto no sería de extrañar, puesto que el Señor ya se había referido a otros hechos de esa etapa del pueblo de Dios, como el maná, que el pueblo había sido sustentado en el desierto, como lo vimos en la clase anterior. En Juan 6, 31 al 35, yo soy el pan de vida. O el agua de la roca herida que sirvió para satisfacer su sed. Juan 7, 37 y el 39. Son puntos relevantes que Jesús viene recordándoles en este momento, al momento de pronunciar, yo soy la luz del mundo. Así pues, de la misma forma en la que Dios había iluminado a sus antepasados en el desierto, ahora era el mismo Hijo encarnado quien les pedía iluminar, ¿sí? Quien les podía iluminar y dispersar las tinieblas de sus corazones. Y no solo a ellos, porque lo que Jesús afirmó es que a él es la luz del mundo, ¿sí? Yo soy la luz del mundo. Recordemos que esa llama de fuego que bajaba al tabernáculo, ¿sí? En ese lugar santísimo, solo el pueblo de Israel era bendecido, beneficiado, ¿sí? Pero aquí él dice, yo soy la luz del mundo. Ya no solo se está refiriendo a los judíos, ahora está abarcando a toda la humanidad, indicando con esto la misión universal de su ministerio. Cristo es la luz para todos los hombres en todo momento y en todo lugar. Él es la luz en el sentido absoluto. Cualquier otro nombre o movimiento religioso no tiene punto de comparación con él. Muchos han iniciado con ciertos temas, con ciertos comentarios o puntos de relevancias, pero no han tenido tanta acogida. Por supuesto, estas palabras implican que el mundo necesita de su luz porque está sumido en las tinieblas morales y espirituales. No olvidemos que el mundo está bajo el poder del príncipe de las tinieblas. Esa es una gran verdad y las escrituras lo afirman. Y que solo el Señor Jesucristo puede cambiar esta situación. Él es nuestra única esperanza. Ahora bien, si algún hombre hablara de esta manera, todos pensaríamos inmediatamente que está loco. Y es verdad. Si yo me pongo a decir, yo soy la luz del mundo, ¿qué pensarán mis hermanos? Este hermano Jimmy, ¿de dónde viene con sus cosas de Manaví a decir? Entonces, pero aquí tenemos algo de relevancia. No es cualquier persona que está diciendo esto, ¿sí? Todos pensarían inmediatamente que está loco. Pero la absoluta pureza moral de Jesús y la profunda sabiduría con la que hablaba han llevado a muchas personas a creer que lo que dijo era la verdad y que Él realmente es la luz del mundo.
Y por eso es que, asimismo, cuando vimos la clase anterior, él venía haciendo cosas, maravillas y señales, pero ellos no creían. Habían personas que se enfocaban en la parte carnal, solo podían ver hasta donde llegaba la vista de ellos. Juan ya había anunciado esto al comenzar su evangelio. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Vamos a irnos un poquito a Juan. Capítulo 1, verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Wow, entonces el apóstol Juan comienza con tantas palabras hermosas y profundas, porque sabemos que la luz tiene mucha importancia en nuestras vidas. Si el mundo solo estuviera en tinieblas, nadie quisiera salir a hacer mercado, ir a trabajar, porque solo hay oscuridad. Pero algo hermoso que vemos aquí es que el mundo está en tinieblas y solo en quien podemos tener esperanza es Jesucristo. Y con su venida comenzó a cumplirse lo que había anunciado el profeta, Malaquías 4:2. Vamos a ver lo que nos dice Malaquías. Malaquías, el libro de Malaquías, capítulo 4, verso 2. Estoy buscándole Malaquías, capítulo 4, verso 2. Dice la palabra del Señor. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. El profeta Malaquías ya había anunciado esa profecía. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Realmente, todo lo que viene a decir aquí el apóstol Juan es algo muy profundo, como lo habíamos transmitido al inicio cuando escogimos este libro. El apóstol Juan va a hablar de Jesús, de su parte natural como Mesías. Ahora, tenemos otro título ahí. El que me sigue no andará en tinieblas. Los judíos podían cuestionar la afirmación que Jesús acababa de hacer, pero era muy fácil comprobar si lo que había dicho era cierto o no. Para ellos solo tendrían que observar a aquellos que le seguían y ver si andaban en tinieblas. Era algo práctico. Es decir que esos fariseos que estaban ahí, personas que estaban administrando las cosas espirituales, podían darse cuenta que los que andaban con él, ¿en qué pasos andaban? Era de una manera tan relevante. Es decir que hay un dicho aquí entre nosotros, el que se junta con lobos, aprende a aullar. Entonces, uno se puede dar cuenta con quién anda y cómo es su comportamiento. Es decir, que Jesús junto a sus discípulos se podían dar cuenta cómo era su comportamiento. De una manera santa, buena, servicial, tratando de predicar el evangelio y de ayudar a los demás. Jesús siempre cuando Juan y Jacobo quisieron prenderle fuego, ¿viste? Haga que caiga fuego del cielo, que caiga sobre estos samaritanos. Y él dijo, hey, tengan cuidado con lo que dicen. Este no es nuestro ministerio, hacerle mal a las personas. Nosotros venimos para salvar a las personas. Entonces, todo eso queda como relevancia que los fariseos podían darse cuenta de la vida de quienes le seguían. Pero ahora bien, antes de continuar debemos preguntarnos a qué se refería por andar en tinieblas. Y vemos que la palabra tinieblas denotan distintas cosas en el Nuevo Testamento. Se puede usar en un sentido físico para referirse a una persona que está ciega. Hechos 13:11. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 13,
verso 11. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor y buscaba quien le condujese de la mano. ¿Sí? Tenemos aquí a la persona que está ciega. Ese es un ejemplo también que podemos dar de lo que significa que estar en tinieblas, una ceguera física. O en el momento en que llega la noche y la oscuridad se presenta. Una vez me dijeron a mí, ya viene la negra, dice. Yo digo, ¿y a quién le dicen negra aquí? Pero no, era la noche, que ya viene la noche. Ya viene la noche. Entonces yo digo, wow, me asusté un poco. Digo, ¿a quién le dirán así? ¿O quién vendrá? ¿Quién vendrá a visitarnos? Vamos a ver un poquito en Mateo 27, 45. Mateo 27, 45. Aquí en Mateo 27, 45, la palabra del Señor dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Otro sentido que tiene las tinieblas es oscuridad, cuando viene la noche, ¿sí? Pero muchas veces, muchas más de estas se emplean en un sentido espiritual, acerca de aquellos que no conocen a Dios. El apóstol Pablo habló de ellos como quienes andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Eso lo dice en Efesios capítulo 4, verso 17 al 18. Es decir que entenebrecidos por la dureza de su corazón. ¿En qué? En sus entendimientos. Y es ahí que también aquí lo que el Señor Jesucristo se está refiriendo con mayor énfasis es a la parte espiritual. Recordemos que en ese momento está conversando con los fariseos, ¿sí? Las fiestas ya terminaron y él seguía predicando. Pero en ese momento de todo ese conversatorio que tuvieron con él, daban a entender de que sus mentes estaban, ¿qué? Entenebrecidas. Cada cosa que el Señor Jesucristo hablaba, no entendían, no lo podían conllevar ni asimilar. ¿Por qué? Porque no eran espirituales. Y es ahí lo que el apóstol Pablo en Efesios nos recalca un poquito. Pero estas tinieblas no solo se encuentran en la mente, también conllevan una forma de vida alejada de los principios divinos. Quienes así viven participan de las obras de las tinieblas. Es decir, que yo puedo estar en el mundo y de día, pero si estoy practicando cosas del mundo carnales que afectan mi cuerpo, mi vida espiritual, realmente vivo en tinieblas. Y eso es lo que nos dice Romanos capítulo 13, verso 12. Romanos capítulo 13, el verso 12, la palabra de Dios dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Es decir, que saquemos de nosotros esa vida carnal y más bien dejemos que esa palabra que es el maná de vida, que es esa palabra que Jesús trajo hacia nosotros, nos alimente. Pero en este momento, Él nos dice, esto es lo que significa andar en tinieblas. Además, estas personas se encuentran bajo el poder de Satanás, quien debido a la desobediencia del hombre han conseguido establecer su gobierno en este mundo, que es descrito en la palabra como la potestad de las tinieblas, ¿sí? Y eso lo vemos en Lucas, capítulo 22, verso 53. Lucas, capítulo 22, verso 53. La palabra de Dios dice, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Entonces, vemos aquí que él tiene el dominio. ¿Quién? Satanás. Y justamente él gobierna en este mundo, y por eso que esas luchas que tenemos nosotros, y esas tres luchas, una de ellas es Satanás. Es nuestra carne, es el mundo y Satanás.
Se trata de un gobierno en constante oposición con el de Dios. Y el hecho de que este mundo está bajo el poder de Satanás lo prueban sus obras. ¿Qué cosa? Espiritismo, ocultismo, magia, horóscopos, supersticiones, idolatría, adulterio, fornicación y todo tipo de perversidad. Esa parte es andar en tinieblas. Tendrá. Ok. Vamos a ir un ratito a Juan, capítulo 8. Donde estamos analizando el tema de esta noche, que es Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 8, verso 12 en adelante. El Señor añadió otro detalle muy importante. La luz a la que se refería no simplemente comunica iluminación externa, sino que se convierte en una posición interna que ilumina nuestro espíritu. Va mucho más allá del conocimiento intelectual, puesto que también nos da vida. Esa luz es la que transmitió el Señor Jesucristo, su ejemplo de vida. ¿Qué tan importante es tener la luz de la vida en el mundo que está hundido en las tinieblas? Aunque esto también implica una importante responsabilidad para cada creyente que debe ser luz del mundo. Y como dice Mateo, Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Pero para esto es necesario andar en la luz de Cristo, viviendo en pureza moral y reflejando su luz. Porque es ahí donde se desglosa. La vida espiritual, es decir, mi entrega total, me reúno los domingos, participo un día de semana en el estudio, pero al momento que salgo al mundo exterior, donde tengo que sociabilizar, donde tengo que actuar contra los demás, es ahí donde se va a mostrar mi luz. Es ahí donde yo voy a enojarme, voy a ser tolerante, voy a ser paciente, voy a ser sabio y entendido de lo que estamos viviendo. ¿Sí? Vosotros sois la luz del mundo, dice Mateo 5:14. Los fariseos le dijeron, tú das testimonio de ti mismo, dice. Tú das testimonio de ti mismo. Vamos a entrar a la otra diapositiva. Juan 8, del 13 al 18. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora vamos a entrar a un tema que, a la verdad, los fariseos saben lo que está diciendo el Señor Jesucristo, pero la envidia y la parte de celos o la acogida que él está teniendo, vamos a ver lo que ellos quieren interpretar. Los fariseos entendieron perfectamente las implicaciones de lo que Jesús dijo y no les gustó nada. Para ellos, el término luz estaba íntimamente ligado a Dios. ¿Sí? Estaba íntimamente ligado a Dios, porque eso es lo único que ellos habían escuchado.
de la ley. ¿Y dónde lo vemos? En Salmos 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, dice en Salmo 27:1. En Isaías 60:19, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua. Ahora en Miqueas 7:8 nos dice, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Ellos tenían marcado en sus corazones y en sus pensamientos la ley. Pero ¿qué era lo que le faltaba a ellos? Vivirla, practicarla. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, los fariseos sabían de qué estaba hablando, pero se incomodaron. Sí, es como cuando uno se baña y coge una de esas toallas que están recién lavadas, pero están ásperas, ¿sí? No han sido bien lavadas y el cuerpo como que se incomoda. Es la misma actitud que ellos están teniendo en este momento. Se están incomodando por lo que Jesús está transmitiendo. Ellos entendieron que una vez más Jesús se estaba apropiando de atributos que son exclusivos de Dios, ¿sí? Y como era de esperar, reaccionaron de forma vigorosa, ¿sí? Enérgica. ¿Quién podía ser la luz del mundo? Sino solo Dios. Desde su punto de vista, Jesús era un pretencioso que hacía afirmaciones que no podía demostrar. Y hay que decir que su lógica era totalmente correcta. Es como si nosotros estuviésemos ahí, ¿sí? Es como en este momento, en el siglo XXI. No hay casi no hay diferencia. Y alguien venga y diga, yo soy el que había de venir. Yo soy el que había de venir por segunda vez. Por segunda vez. Entonces, ¿cuál sería nuestra actitud? Preguntas, ¿sí? Examinaciones, ver su comportamiento, ver algunas de sus acciones, tanto en palabra, tanto en acciones, y poderlo también probar. No estamos exentos también a veces nosotros ponernos en el plano de los fariseos. Porque miren lo que está diciendo Jesucristo en este momento. Él está dando relevancia de que Él es la luz. Cuando los judíos, y en especial los sacerdotes, sabían que la luz era Dios. Es decir, que Jesús se estaba poniendo en el plano de Dios, en el rol de Dios. Podría ser también la luz del mundo. De otro modo, si únicamente fuera un hombre, entonces hacer una afirmación como esta carecería de todo sentido. Y como ellos no creían que Jesús fuera nada más que un hombre, entonces sus afirmaciones le parecían blasfemia. Por eso es que ellos se incomodaban tanto, pero ¿cómo vas a decir eso? Que tú eres la luz, cuando nosotros sabemos que la luz es Dios. Por lo tanto, en los versículos que siguen vamos a asistir a una nueva confrontación en la que los fariseos se van a colocar en el papel de jueces y exigirán a Jesús que demuestre su afirmación por medio de algún testimonio válido. Algo parecido ya lo habíamos visto en Juan 5, 30 al 47, ¿sí? Lo que pasó en la clase anterior, lo que vimos del pan de vida. Ellos también estaban de esa manera queriendo juzgar al Señor Jesucristo por lo que decía. Cuando Jesús había apelado a varios testigos para corroborar sus afirmaciones ante una demanda similar de parte de los judíos, en esa ocasión los testigos presentados por Cristo habían sido, ¿quiénes? Juan 5:33, a Juan el Bautista citó. Sus obras milagrosas, Juan 5:36. Al Padre, Juan 5:37. A las Escrituras, Juan 5:39. Miren cuáles son sus testigos. Juan el Bautista, los milagros que él hacía, el Padre, las Escrituras. Pero aunque el testimonio en cuanto a él era amplio, ellos se negaron a aceptarlo y una vez más le pidieron cuentas. A pesar de ellos, de haber todo ese testimonio, ¿sí? Esos testigos oculares estaban ahí, visibles en el aspecto como él los presentaba, no creían. No creían, porque justamente se comprueba con lo que dice el apóstol Pablo en Efesios. Su mente estaba entenebrecida. Ahora en esta ocasión no va a volver a repetir todo lo que ya les había
explicado anteriormente, sino que se va a centrar en él mismo y en el Padre. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Eso lo dice en Juan 8:18, el que ya leímos. La ley exigía del testimonio de dos personas, le dice, y eso es lo que dice en Mateo, ¿sí? Habiendo dos testigos, está. Pero eso lo tenemos en Deuteronomio, capítulo 19, verso 15, que tienen que haber testigos, ¿sí? Para un juicio. Aquí se presenta el mismo y el Padre. Esto debería haber sido suficiente, pero si fueran espirituales. Pero no eran espirituales. Estaban solo buscando un medio por donde entrar y decir, aquí lo tenemos, ya lo agarramos, lo cogimos en la mentira, pero no pudieron encontrar nada. Notemos que este principio se aplicaba solo en casos judiciales, por lo que queda claro que ellos estaban juzgando a Jesús, que se había convertido en acusado debido a la afirmación que había hecho de ser la luz del mundo. Realmente quisiéramos cambiar esa postura de estas personas que fueran religiosas, que eran religiosas y que realmente conocían la verdad, la ley, la conocían a carta cabal. Pero justamente cuando analizaba este tema, me acordaba de ese texto que dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. ¿Sí? Tenemos aquí al Señor Jesucristo dialogando con ellos, haciéndoles ver, entender, explicándole la situación, pero ellos no quieren creer. ¿Sí? Mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Romanos 9:20. En Romanos 9:20, la palabra de Dios dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Sí, vemos aquí que el Señor Jesucristo presenta esa característica y que sabe que su testimonio es verdadero, porque Él sabe de dónde viene, ¿sí? Y a dónde va un día. Él no se está equivocando. Y justamente sus señales, sus milagros, ¿sí? Su forma de proceder, lo están afirmando, ¿sí? Y sirven como un testimonio para lo que Él viene diciendo. Debemos entender que la situación planteada por los fariseos era absurda. ¿Cómo podía un hombre juzgar a Dios? Esto sí que era un atrevimiento blasfemo. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Cómo le puede decir la vasija de barro a su creador? ¿Por qué me formaste así? Es difícil. Y no creo que esa debiera ser la actitud de nosotros como creación. Esta actitud de los fariseos implicaba un orgullo desproporcionado. Es decir que hay un dicho también que una vez lo escuché. Muchas estrellas no pueden brillar en el mismo firmamento. Entonces, ¿qué se sentían ellos ahí? Se estaban sintiendo opacados. Se estaban sintiendo, ¿qué? Pequeños, humillados, porque siendo ellos la autoridad religiosa, los que administraban las áreas espirituales, no tenían ese concepto de Jesucristo, ni siquiera sus palabras. Por eso las personas se quedaban maravilladas. Pero ellos también se quedaban maravillados, pero no aceptaban, no reconocían. Y por eso es que más bien le queda juzgarlos, prejuzgarlos, y en pocas palabras ya querían condenarlo. Pero él dice, todavía no ha llegado mi hora. Pero por otro lado, aunque pretendían juzgar a Jesús por la afirmación que había hecho, era imposible que pudiera hacerlo porque ellos eran ignorantes de los hechos que querían juzgar. Ni siquiera sabían por qué querían juzgar a Jesús, por los temas que se estaban tratando. Lo único que Jesús hace aquí en esto es explicarle, porque no solo estaban ellos, también Jesús tiene una gran responsabilidad, porque al final de todo ese contexto, al final de lo que vemos en Juan, dice, y todos los que estaban ahí creyeron en él.
Entonces Jesús cargaba una responsabilidad ahí. Aparte de conversar con los fariseos, el Señor Jesucristo estaba dando una enseñanza a todos los oyentes que estaban con ellos ahí. De hecho, ese nivel que es de ellos exigían testigos. Solo Dios mismo podía testificar, pero ningún hombre podría ser testigo de las decisiones tomadas por Dios en el seno de la deidad. ¿Qué hombre, incluso ángel, podría corroborar tales cosas? Ellos no sabían de lo que estaban hablando los fariseos, ¿sí? No sabían. Mas Jesús sí sabía, porque él sabía muy bien de dónde venía. Venía del Padre. ¿Y a dónde iba a ir? Iba al Padre, es decir, a la deidad, a ese lugar santo. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y más adelante dice, si yo juzgara, ¿sí? Yo no juzgo por mi propia cuenta, sino que lo juzgo porque el Padre está conmigo y juzgaremos justamente. Le da a entender en los textos siguientes, ¿sí? A pesar del absoluto desconocimiento del origen y el destino de la misión de Jesús, ellos creían que eran jueces competentes para juzgarle, pero estaban completamente equivocados. Pretendían juzgar a Jesús como si fuera un hombre más y por lo tanto le aplicaban pautas terrenales. Estaban completamente equivocados cuando intentaban juzgar al mismo Dios con los procedimientos que la ley de Moisés manifestaba. ¿Sí? Era difícil. Me acuerdo que antes de llegar a esa fiesta, Jesús no quería subir y tuvo un conversatorio con sus hermanos de sangre. Y con todas esas cosas que tú haces, ¿por qué no vas a la fiesta? Y él le dice, vayan ustedes, adelántense, después voy yo. ¿Sí? Porque él decía, todavía no ha llegado mi hora. Pero al final tomó esa decisión, tomó ese valor y se fue a la fiesta de los tabernáculos. Y estamos viendo todo el desarrollo que se presentó en esas fiestas. Después de las fiestas, él seguía predicando. Juan 8, 19 al 20. Y vamos a terminar con estos dos textos para analizar un poco, para darle la pauta a cada quien si tiene una pregunta o un comentario. Una pregunta con doble sentido. ¿Sí? ¿Y cuál es la pregunta? ¿Sí? ¿Dónde está tu padre? Le dice en el versículo 19. Juan capítulo 8, verso 19. ¿Y por qué una pregunta con doble sentido? Porque Jesús viene hablando de que es la luz del mundo. Y viene hablando que él sabe muy bien de dónde viene y a dónde va. Está hablando en términos espirituales. Pero justamente vienen los judíos y le dicen, ¿pero a dónde está tu padre? Entonces, ellos sabían que estaba hablando en términos espirituales. Pero la pregunta, ¿cómo la quieren direccionar? ¿A dónde está tu padre, José? Porque ellos estaban enterados, porque realmente no eran personas, como dicen en estos tiempos, personas quedadas, no. Mandaban a investigar, mandaban a ver quién es esta persona, quiénes son sus familias, de dónde procede, dónde se educó, todo, para el momento de poder conversar con ellos o altercar con él, ¿sí? Altercar con él, poder ir a donde más le vaya a doler. Pero Jesús siempre se mantuvo firme en lo que estaba manifestando. A pesar, dice, cuando Jesús hablaba de su Padre se refería a Dios. Sin embargo, los fariseos le preguntaron por su Padre terrenal. Con esto vuelve a surgir nuevamente la cuestión del origen de Jesús. ¿Sí? Ellos desconocían la verdadera naturaleza de Jesús y tampoco lograban comprender su inseparable unión con el Padre. Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre, ¿sí? Conoceríais. Es decir que ellos ya sabían quién era Jesús, quién era su papá, José, quién era su mamá, María, y cómo fue su desenvolvimiento. Tenían conocimiento, no eran personas, como digo, quedadas o dormidas en los laureles, no. Investigaban, buscaban, hurgaban para ver cómo poder encontrarse con esa persona y poder discutir con él.
He de suponer, por lo tanto, que estaban pidiéndole que presentara a su padre humano para que diera testimonio a favor de él. Sin embargo, es muy probable que ellos habían entendido perfectamente que estaba refiriéndose al Padre Celestial, pero preferían hablar de las extrañas condiciones en las que ellos habían oído que había tenido lugar el embarazo de su madre y su nacimiento, un tema al que volvieron un poco después. Mire lo que dice Juan 8:41. El versículo 41 del Evangelio de Juan, capítulo 8, dice: vosotros hacéis las obras de vuestros padres. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. ¿Sí? Un padre tenemos, que es Dios. Entonces, ¿cómo ellos se dirigen a Jesús con esos términos? Porque ellos ya hurgaron, ya investigaron la vida de Jesús. Recordemos que él está ganando fama, está teniendo acogida, y todas las palabras que él dice son conforme a las escrituras, y todas las señales que él está haciendo son relevantes. Pero los únicos que no querían creer eran ellos. Y justamente me acuerdo ahí cuando los soldados fueron ante ellos y testifican, dicen lo que sucedió cuando bajó el ángel, abrió la piedra, ¿sí? Ellos fueron, esto sucedió, bajó un ángel, ¿sí? Resplandeciente, y movió la piedra, y el Señor Jesucristo resucitó, ese Señor resucitó. ¿Y qué dijeron ellos? Les vamos a pagar bastante dinero, pero ustedes no van a decir eso. Miren hasta dónde llega la ceguera. Y es ahí donde el Señor Jesucristo está hablando en otros términos, y miren ellos con qué les salen. Nosotros no hemos nacido de fornicación. Nuestro único Padre es Dios. Realmente, ¿cuánta malicia no habría en estas personas? Yo creo que mucha. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Cuando lo arrestaron. Un arresto no legal, un juicio no legal, y al final se salieron con las suyas. ¿Dónde está su padre? Pues esta imagen de los tres cielos, ¿sí? En el tercer cielo está. Ya porque lo sabemos, ¿no? Pero el Señor Jesucristo no iba a darle explicaciones, por eso es que Él le refiere: ni a mí me conocíais, ni a mi Padre. Si a mí me conocierais, también a mi Padre conoceríais, pero no me conocéis. Entonces, en pocas palabras les estaba diciendo: si ustedes no creen en mí, que estoy aquí con ustedes, ¿cómo van a creer en mi Padre? Que viene desde Génesis, desde la caída del hombre, brindando una promesa, y todas las escrituras hablan del Mesías. Lo tienen ahí, pero no quieren creer. Entonces, si no creen en mí, ¿cómo van a creer en el Padre? Entonces, así que Jesús tiene que volver a un tema del que ya había tratado anteriormente. La razón de su ignorancia se debía a que no conocían al Padre, ni tampoco quién era Él. Si conocieran a algunos de ellos, también conocerían al otro, siendo los dos de la misma naturaleza. Esa es una de las bases principales. Cuando uno, aquí me abro un poquito, hago un paréntesis, cuando uno va a estudiar con una persona que anhela conocer de las escrituras y realmente no hace caso a lo que dicen las escrituras, porque se les está guiando conforme a las escrituras, mirando el texto, el contexto, el trasfondo histórico, el Antiguo y el Nuevo Testamento y todo lo que las escrituras detallan. Cuando alguien no cede, no sensibiliza su corazón, es porque no quiere conocer a Jesucristo y no quiere conocer al Padre. Es decir, en pocas palabras, no quiere la salvación. Lo único que quiere, está buscando, es justificar su conocimiento, justificar lo que está haciendo. Y justamente esto es lo que estaba pasando con los fariseos. No conocían al Padre, aunque lo mencionaban vez tras vez en el templo, pero no practicaban lo que leían. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas. Recuerde que estábamos ahí, en el lugar, sí, en el templo, y justamente recién habían acabado la fiesta del tabernáculo.
y ellos están ahí en el lugar de las ofrendas, y ahí comienza todo este conversatorio. Parece que en este punto hubo una interrupción en la discusión y el evangelista la aprovecha para hacer notar que él había estado enseñando públicamente en el templo. ¿Quién? Jesucristo. Concretamente en el lugar de las ofrendas, un sitio conocido y frecuentado por todos los judíos. Para ellos era algo natural y que nacía de aquí ir a ofrendar para Dios. Y por eso es que Jesús aprovecha ese lugar donde había muchas personas. Por otro lado, se añade el comentario de que aunque estaba enseñando en el templo, nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Es probable que después de esa conversación, los intentos criminales para librarse de Jesús se hubieran intensificado. Sin embargo, aunque para ellos había llegado el momento de terminar con Jesús, la hora de Dios todavía no había sonado. Esto demuestra que su inmunidad se debía a que el Padre lo guardaba de todo mal. Mis hermanos, eso es lo que podemos tratar en esta noche sobre este tema. Jesús, ¿sí? El que dice, yo soy la luz del mundo. Temas que la verdad nos hacen reflexionar, nos hacen meditar. En ese tiempo Él, con suma sabiduría, con un amor tan grande que es el ágape, explicándole una manera de como un padre le explica a un hijo para que entienda y conlleve su responsabilidad. Pero lo único que me hace notar este grupo de textos es que realmente este grupo de religiosos, este grupo de líderes, ¿qué habrán tenido en su corazón y en sus pensamientos para que no lo hayan recibido? Y que hicieron de muchas maneras tentarle, probarle y acusarle y juzgarle para poderlo sacrificar. Realmente nuestro Señor Jesucristo nos da muchos ejemplos en este tema. Él siempre siguió resaltando algo importante. Él era la luz del mundo. Voy a leer el último texto. Sí, voy a leer el último texto. A pesar de toda la opresión de los fariseos, muchos creyeron en él. Juan 8, 29 y 30. Voy a irme un ratito a Juan 8, 29 al 30. Todo ese contexto se manifiesta, ¿sí? Desde el versículo 12 hasta el versículo 58 y 59. Pero en este punto me agrada, solo hemos visto hasta el versículo 20, pero en este versículo 29 y 30 dice algo importante. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Palabras importantes. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús tenía una gran responsabilidad, venir a salvar a la humanidad. Y por eso él siempre mantuvo su postura, mantuvo su paciencia y siempre manifestó su amor por la humanidad. Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate de muchos. Que Dios los bendiga, hermanitos. Vamos en este momento a dejar abierto un poquito para que los hermanos que tengan alguna pregunta o un comentario lo puedan hacer. Bueno, dos preguntas. O bueno, una sí la respondió después, porque me estaba confundido con respecto a que, claro, cuando él decía que él daba testimonio a él, era un testigo y el padre otro testigo, claro, difícilmente cómo ve uno eso, ¿no? Porque como usted luego explicó, que es que no puede haber otro testigo, un humano, porque otro humano no bajó con él, un humano no bajó con él para dar testigo de él, para ser testigo, ¿no? Por otro lado, también me acordé cuando dijo eso,
cuando bajaron a la persona en la camilla, a él le preguntaron, él dijo que tus pecados te son perdonados. Y entonces tampoco les creyeron en ese momento rato, ¿no? ¿Y cómo así? Eso no se puede ver. No, no hay cómo evidenciar que que puede perdonar pecados. Pero entonces después él dijo, pero ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Entonces ahí hizo el milagro y entonces, claro, de esa manera dijo, evidenció, ¿no? Que si tiene poder para curarlos, pues también para, para perdonar pecados. Y un poquito antes, unos capítulos anteriores, habló de que hizo algunos milagros de que sanó a alguien, creo que en sábado. Entonces, eso que lo que quería comentar con respecto a eso de cómo evidenciar si ese testimonio, ¿no? De que si era verdadero o no. Pero algo que sí me pareció algo medio complicado, aunque no entendí, fue en el mismo 8 pero en el 56, que dice, ay, lo cerré, perdón, porque estaba leyendo allí y no entendí por qué él dice que, por ejemplo, Abraham estaba deseoso y estuvo a gusto de ver el día en que él llegara. Entonces, los fariseos le dicen, pero si tú no tienes ni 50 años, ¿cómo así que viste a Abraham? Entonces, esa parte es la que no entendí cuando Abraham vio a Jesucristo. Eso creo que sí era en el 56, fue que cerré la página un momentito. Mm, Sí, 56. 8:56. ya, ajá. Esa es la que esa es la vi muy, no sé, no entendí esa partecita. Mira, El micrófono está apagado también, Jimmy, por si acaso, pues está hablando hace rato ahí, micro. La siguiente, la siguiente. ¿Aló? Ya estaba orando, Jimmy, Pedro, ya estaba orando. Sí, se está despidiendo, Lidia. yo estaba leyendo. Pedro 1:10. Mande. Primera de Pedro 1:10. Primera de Pedro Sí, 1:10. ya está dando la respuesta ya. Es que el hermano Freddy hablaba del texto y yo le dije, sí, aquí está, y lo estaba leyendo. Yo pensaba, como Eri también decía el mismo texto, y Freddy le decía, sí, ese es. Y pensaba que a mí me estaba, y yo no me había quedado en cuenta de que estaba el de ese. Ok, ¿qué decía Eri? Primero de Pedro. Primera de Pedro 1:10 en adelante. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Esa es una respuesta. O sea, muchos de los profetas, lo que nos da a entender aquí, vieron muchas cosas, vieron de las glorias que iban a venir con nuestro Señor Jesucristo. Luego, deja buscar, había otro pasaje. Porque dice, mira, el 56, Abraham, en Juan 8, 56, Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces, la explicación que yo le puedo encontrar es lo que dice Pedro, que algunos de los profetas, mira, vieron algo, algún vislumbre de eso, y aquí Jesús nos está diciendo, mira, Abraham lo vio y se gozó. Eso es lo que yo puedo ver. Entonces, y cuando él dice, más abajo, de cierto, digo, antes que Abraham fuese, yo soy. O sea, diciendo directamente yo como diciéndole a los judíos, yo soy Dios,
pero ¿cómo vas a ser tú? Si tienes tanta edad, vas a ser más viejo que Abraham. Es porque él está haciendo la aseveración que yo soy Dios. Pero esa es la explicación que yo le hallo. Lo que dice Jesús que él vio, y lo que nos afirma Pedro, que los profetas que profetizaron sobre él vieron algunas cosas, indagaron y querían saber, pero algunas cosas, algunos vislumbres. Y aquí, no sé cómo Dios le hizo saber a Abraham, hasta donde yo recuerdo, pero que vio alguna cosa y Dios le hizo comprender algo, lo hizo. ¿Cómo lo ve, hermano Freddy? Ya, sí, no había visto, no había leído esa parte de Pedro. Chévere, gracias, hermano. En este caso, por ejemplo, no podemos entender o no deberíamos entender que lo que está en la Biblia fue puntualmente todo lo que sucedió, pues, ¿no? Hay muchas cosas que no están escritas, ¿no? Pero como decía Eric, lo más probable es que en algún momento Dios le manifestó a Abraham lo que iba a suceder, ¿no? Lo que iba a pasar en el futuro. Por eso, por ejemplo, aquí en la versión NBI, perdón, dice, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Es como que está hablando acerca de que en algún momento el padre le reveló a Abraham la consumación de todo lo que iba a suceder a través de Cristo Jesús, ¿no? Entonces, Abraham, al recibir esa noticia de parte del padre, pues obviamente se regocijó porque creyó realmente la obra que Dios iba a hacer. Entonces, más o menos por ese lado iba, ¿no? No era, si Abraham lo vio, pues ahí habría que ver, ¿no? En este caso, cuando hubo la transfiguración, Jesús vio a dos personas que habían estado antes, ¿no? Moisés y Elías, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, de repente, en otro momento lo vio Abraham. Uno no sabe en qué momento pudo haber pasado eso, ¿no? Pero, y también habla un poco también acerca de la preexistencia de Cristo Jesús también, ¿no? Por eso automáticamente ellos siempre hablan, pero tú tienes 50 años y dice que ha visto Abraham. Y que ustedes no saben que no tengo 50. Parezco de 50, pero no. No, mentira, o sea, él había preexistido mucho más, ¿no? No era vampiro, no, tranquilo. No. Sí, no, y también me hace caer en cuenta es que Juan viene hablando en el capítulo 1, el verso 1 en adelante. ¿Sí? El verbo, vamos a leerlo para que sea textual. Entonces, y justamente dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Evangelio de Juan, como lo decíamos, muestra a Jesús como el Mesías, muestra a Jesús como el verdadero Dios, muestra a Jesús como la persona que realmente fue prometida en el Antiguo Testamento. Y me gusta el 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si ese verbo estuvo en el Antiguo Testamento, como decían los muchachos, tuvo que tener alguna experiencia con algunos hombres que a la verdad pues sirvieron a nuestro Dios en ese tiempo. Enoc, ¿sí? Elías, Abraham, Noé, son personas que la verdad sirvieron a Dios de una manera muy especial, distinta como lo hicieron muchas personas que también existieron en el Antiguo Testamento. Y esa es una de las relevancias que pone Juan, el apóstol Juan, en esta carta. Es tan profunda y por eso es que existen tantos comentarios que a la verdad nos dejan así, bueno, wow. Y la respuesta de los fariseos es lógica, ¿no? Como si tú casi no tienes ni 50 años, dice, y dice que has visto a Abraham. Hable serio. Entonces, es algo como lógico de parte de ellos hacer esa pregunta, porque todavía ellos no están entendiendo el rol de Jesús y quién es el que está hablando con ellos. Es el mismo Dios, sino que ellos no conocen la naturaleza de Jesús.
Entonces, por eso es que le dicen, pero vos no tienes ni siquiera 50 años y dices que has visto a Abraham. Entonces, es un punto humanamente tratable. Pero Jesús le está hablando en términos espirituales. Y el apóstol Juan quiere transmitir eso, que Jesús es el Mesías, es ese verbo que estaba allá y se hizo carne. Y hoy día, en este momento, en el primer siglo, tenemos al Mesías, al Cristo, al Hijo de Dios, Dios mismo. Eso es lo que está transmitiendo el Evangelio de Juan. Chévere, hermanos. Lindo punto. Eric quiere decir algo. Él, le veo con cara de quiere decir algo. Confiesa. Creo que me acordé algo, pero no, estaba tratando de recordar dónde en el Antiguo Testamento hay una palabra que va en escritos eclesiásticos, teológicos, le llaman epifanía. Tal vez he escuchado el término algunas veces, la epifanía del Señor, la epifanía de Cristo. O sea, como que supuestamente en algunos relatos del Antiguo Testamento podría darse a entender que se presentó el Hijo en algunos pasajes y le llaman como una aparición temprana. Pero ese otro estudio me estaba tratando de acordar. Entonces, tratarlo de relacionar con lo que sí, algunos profetas sí tal vez tenían ese conocimiento de algunas cosas. ¿Te acuerdas cuando estudiamos Hebreos? Cuando hablaron de Abraham, y que Abraham vio lo que venía más adelante, y él no estaba buscando volver a donde había vivido antes, sino él estaba buscando la patria celestial. Entonces también parece que lo que nos está de decir, mira, que Abraham también vio mucho más allá, vio el cielo y todo lo que le esperaba. Entonces, muchas cosas nosotros nos quedamos con todo ese gusto de ver, oye, qué cosas más o menos les reveló, qué cosas, bueno, no ha dejado ver lo que necesitamos, lo que necesita el hombre para salvación y un poco de vislumbre de lo que hay más allá, pero nada más. Por eso nosotros tenemos que vivir por fe, que Dios nos tiene algo mucho mejor después de esta vida. Amén, amén, Eri, amén. Es verdad, buen punto. Esa ciudad celestial es la que anhelamos todos. Pero mientras tanto, aquí estamos. Ok, chévere, chévere. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Quiere anexar algo? Bienvenido sea. Tal vez el señor Chisa no puede decir algo. Señor Chisa. Señor Chisa, Dígame, ¿cómo está? ¿todo bien? Sí, sí puedo escuchar el estudio. Un poco. Chévere. ¿Qué le pareció? ¿Qué le llamó la atención? La parte de cómo Jesucristo es la luz del mundo, en cómo puede guiarlo, en cómo en cómo para los de en esa época no fueron bien recibidos, o él no fue bien recibido. Eso. Chévere. Chévere, Chisa. Chévere. Sí, es verdad. Y como lo dije en el estudio, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, que cómo debió estar las tinieblas en ellos para que no hayan podido ver la luz. Buen punto, Chisa. Hermano Gerardo iba a decir algo. Sí, bueno, hay varias cosas que a mí siempre me llaman la atención de este grupo de versículos. Porque siempre cuando se muestra en la palabra de Dios a los fariseos, a los escribas, a los judíos, a las autoridades judías, siempre hay varias cosas que ellos manifiestan, ¿no? Por ejemplo, como usted decía, el hecho de lo veían como rivalidad, pues, ¿no? Lo veían como que les venía a quitar el lugar de estrellas que ellos tenían, ¿no? Porque muchas de las cosas que Jesús decía, conforme a la palabra de Dios, eran contrarias a lo que ellos enseñaban. Eso por un lado, pero también siempre me llama la atención cómo, y eso es al día de hoy sigue siendo igual, en el sentido de que cómo una idea preconcebida de lo que dice Dios hace o impide que conozcamos realmente lo que Dios nos quiere decir.
Por ejemplo, estas autoridades judías tenían el pensamiento de que Dios es uno, punto, se acabó. Y ese uno, ellos lo habían entendido claramente como cantidad. Entonces, ellos tenían una idea preconcebida en su mente. Dios es uno en cantidad. Y si viene otro y me dice que es Dios, automáticamente yo qué voy a pensar. No, pues es mentira, no es. ¿Por qué? Porque dentro de mi preconcepto, ¿cierto? De esa idea preconcebida que yo tengo, equivocada, yo he asumido de que Dios es uno en cantidad, cuando la palabra nunca tuvo esa intención de manifestar que Dios era uno en cantidad. Entonces, eso siempre a mí me llama la atención, ¿no? Cómo a veces las ideas preconcebidas que el ser humano tiene acerca de lo que dice la palabra de Dios pueden ser la principal barrera para que no entendamos lo que realmente Dios quiere decir, ¿no? Entonces, eso por un lado, eso por un lado. Y lo otro que en esta semana estaba leyendo un poco justamente acerca del Evangelio de Juan, y me llamaban algunas cosas la atención. Por ejemplo, de acuerdo a lo que más o menos se puede conocer, lo que está manifestando aquí en Juan capítulo 8, versículo 12 en adelante, aparentemente sucedía en el último día de la fiesta de los tabernáculos. Aparentemente, porque era en este último día de la fiesta de los tabernáculos, decían que, bueno, desde el primer día encendían unos candelabros gigantescos, 4 candelabros gigantescos, ¿cierto? Que alumbraban, pues, gran parte de lo que es el templo y posteriormente de la ciudad de Jerusalén. Entonces, en esta última parte de la fiesta de los tabernáculos, en esta ceremonia, por decirlo de alguna manera, de la luz, Jesús aprovecha el contexto, aprovecha el pensamiento de ellos y les manifiesta una verdad, ¿cierto? Que Él es la verdadera luz. Y me acordaba un poco de esto porque la semana pasada igual, ¿no? Cuando Jesús le manifiesta, yo soy el pan de vida, Jesús lo que aprovecha es el contexto de lo que ellos mismos están pensando y diciendo. Y se me venía a la mente y trataba de reflexionar también es cómo al día de hoy Dios en su gran sabiduría aprovecha de nuestros contextos, de nuestras circunstancias, para a raíz de esas circunstancias o ese contexto que estemos viviendo, enseñarnos algo, ¿no? Entonces, esas cosas me llamaban mucho la atención. Y lo otro era, y eso es algo que, por ejemplo, yo estaba, como digo, estaba leyendo, y decían que posiblemente también la intención de Cristo en este momento, aparte de manifestar su divinidad, aparte de manifestar justamente haciendo el contraste de la sombra de lo que era la luz que acompañó, o la columna de fuego, perdón, que había acompañado al pueblo de Israel por el desierto de Egipto, ¿cierto? El desierto, perdón, al salir de Egipto. Aparte de manifestar justamente esto, que Él era la verdadera luz, que Él era Dios, también me llamaba la atención porque en los versículos previos, en el capítulo 7, cuando la gente está hablando acerca de Cristo Jesús, dice que Nicodemo habla, ¿no? Y Nicodemo dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿no? ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Es como que lo está defendiendo Jesús, ¿sí? Lo está defendiendo Jesús. Y esas autoridades judías le dicen, ¿eres tú también Galileo? E inmediatamente el versículo 52 dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Es decir, bajo el concepto de las autoridades judías, de Galilea, pues nada, pues no. De Galilea no puede salir nada bueno, nada grande. Y cuando Jesús automáticamente habla de que Él es la luz, aparentemente también estaba demostrándoles a ellos su desconocimiento de la palabra, pero a la misma vez manifestándoles cuán importante era Él. Y esto estaba leyendo en Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, que tiene sentido con lo que estaba hablando acerca de la luz del mundo. Isaías capítulo 9, versículo 1 o 2 dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. ¿Cierto? Jesús manifestó, yo soy la luz. Es decir, oscuridad había antes. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo
en que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llegará de gloria, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. A los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos, ¿no? Y este es un texto mesiánico. Entonces, es como que podríamos ver como que Jesús está manifestándole su deidad y a la misma vez manifestándole que bajo la incredulidad de ellos por el desconocimiento de la palabra, de Galilea tenía que venir la luz, de Galilea tenía que venir el Mesías, ¿no? Entonces, esos dos aspectos me llamaban la atención, como Jesús utilizaba el contexto que ellos estaban teniendo, mostraba el error bajo lo cual ellos estaban pensando, pero a la misma vez nos dejaba esa enseñanza fundamental. En las tinieblas tuvo que venir la luz para poder resplandecer, ¿no? Para que todo aquel que andaba en tinieblas ahora tenga la luz de la vida. Y con eso termino nada más ya. El otro día, no me acuerdo por qué, pero estábamos con Vero aquí y me fui corriendo al cuarto para traer, creo que el cargador del celular, creo, que estaba a punto de apagarse para variar. Entonces, la verdad que salí corriendo y ustedes conocen, aquí en la casa tenemos como un pequeño pasadizo, ¿cierto? Para llegar al cuarto del fondo, donde estamos nosotros. Y fui corriendo yo, pues, ¿no? Y estaba estaba a oscuras, ahí en el pasadizo, pues, ¿no? Y me olvidé por completo que yo había puesto en estos días, había puesto un pequeño mueble. Así que se imaginan el golpetazo que me di, pues, ¿no? El golpetazo que me di, y Vero agarraba y dice, ¿qué pasó? Y yo le digo, lo que pasa es que no vi el mueble que lo había puesto acá, que estaba oscuro. Y se me venía a la mente eso porque justamente lo que decía el versículo 12 del capítulo 8, Jesús es la luz, ¿cierto? Para que el que lo siga ya no ande en tinieblas. Y físicamente cuando uno anda en tinieblas tiene mucha propensión a golpearse, ¿no? El que anda en tinieblas no sabe para dónde va. El que anda en tinieblas se para sufriendo, ¿no? El que anda en tinieblas no tiene, ni sabe dónde está, ni sabe para dónde va. Y de alguna manera eso también sucede en la vida espiritual, ¿no? Si no tenemos la luz de Cristo, no sabemos ni de dónde estamos, ni para dónde vamos, ni para dónde tenemos que ir. Entonces trataba de hacer esos paralelos justamente para ver la gran importancia que nos está mostrando aquí Cristo Jesús. Él es la luz del mundo. Y si no tenemos su luz, vamos a sufrir, no vamos a saber para dónde tenemos que ir y vamos a andar a topetazos, pues, ¿no? a topetazos. Entonces, eso, mis hermanos, algunas cosas que se me venían a la mente y que me estaban haciendo reflexionar acerca de este grupo de versículos. Sí, en realidad es una enseñanza muy grande. Cuando estuve analizando, veía los textos, digo, no vamos a abarcar solo en esta noche hasta el 58, 59. Entonces, porque el conversatorio es todo el capítulo 8. Todo el capítulo 8 es el conversatorio con ellos y les hace ver de algunos temas. Comienza con la luz del mundo, después le habla de las tinieblas y posterior a eso le habla de la muerte, justamente de ese tema de que sus padres, ustedes y sus padres, y su situación que están viviendo de la manera espiritual. Y llega al final y habla de ese tema de Abraham. Realmente era un tema muy profundo. Y yo creo que la intención de Jesús era buena, como lo estamos conversando en este momento. Hacerles comprender de que lo que Dios un día prometió, lo estaba cumpliendo. Recordémonos cuando Jesús iba a empezar su ministerio y le dijo a Juan el Bautista, ¿cómo yo no soy ni siquiera digno de desatar tus sandalias? Bautízame tú a mí. Y Jesús le dijo, dejemos ahí. Es necesario que se cumpla toda justicia. Entonces, ¿qué era necesario? Que Jesús venga, cumpla todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y justamente que se cumpla lo que está en Génesis 3:15. Venga a dar su vida por la humanidad. Ese era el propósito de él y justamente él siempre recalca, yo no hablo por mi propia cuenta, yo no hago estas cosas por mi propia cuenta. El Padre es el que me dice qué tengo que hablar o qué tengo que hacer.
Él siempre se cuidó de ese punto de que no sea él humanamente actuando o hablando. Y siempre él trató de sobrellevar un perfil siempre equilibrado y íntegro. Íntegro porque él nunca, a pesar de la opresión que sentía de estas personas, nunca doblegó, se mantuvo en lo que decía. Yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Y vamos a ver los otros yo soy, y nos van a dejar muchas enseñanzas buenas. Mucho más me gusta es cómo Juan, cómo el apóstol Juan lo presenta al Señor Jesucristo. Y es hermoso. Y la verdad, pues gracias por todos sus comentarios, son muy buenos y hay que tomarlo en cuenta para estos tiempos también. No hay que pasarlos por alto, porque la verdad, a veces como humanos vamos a enfrentarnos a momentos difíciles, de tentaciones y de pruebas. Pero ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo de actuar conforme a lo que el Padre le dijo y conforme a lo que el Padre le decía que haga, también es para nosotros. Eso es. Muy bien. Mis hermanos, si no hay nada más, vamos a hacer una última oración para despedirnos y agradecerles a todos por este tiempo chévere. Vamos a dejar a nuestro hermano Eric para que nos despida en oración. Bueno, hermano, oremos para terminar. Gracias por este momento de estudio, por los que nos hemos podido reunir. Que Dios siga bendiciendo sus vidas y ponernos siempre en las manos de Dios en todas las cosas. Y bueno, damos gracias a Dios que Dios iluminó nuestro entendimiento, que ya no andemos con nuestra mente entenebrecida como los que no conocen a Dios. Eso dice por ahí Pablo en el capítulo 4 de Efesios. Bueno, que Dios nos dé ese entendimiento y esa luz para poder andar siempre agradándole. Y si fallamos, recordar que siempre tenemos un abogado, que tenemos a nuestro Señor Jesucristo, que su sangre nos limpia siempre de toda maldad y nos sigue limpiando. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre de la gloria, le agradecemos por este momento de estudio, por todo lo que tú has dejado en tu palabra, Dios mío, la cual es luz a este mundo, luz a nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Que mientras caminamos y estamos en este mundo, Padre, que tu palabra ilumine nuestro entendimiento, nuestro caminar, para que seamos dignos hijos tuyos. Que te damos gracias también por nuestro Señor Jesucristo, que a través de Él podemos ser llamados tus hijos. Y Padre, gracias porque Él trajo la verdad, trajo la gracia, trajo luz a este mundo que anda en tinieblas. Padre, ayúdanos siempre. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por nuestra familia, por lo que tenemos, Padre, y sabiendo que todo nuestro futuro, todo lo que somos está en tus manos. Padre, perdónanos cuando a veces podemos pensar que solamente dependemos de nosotros y que solo tenemos que hacer cosas nuestras y a ti te dejamos de lado, Padre. Padre, perdónanos. Padre, ayúdanos a confiar en ti, que tú siempre tienes buenas cosas en el futuro, que tú tienes también desafíos y cosas que tú quieres que enfrentemos, pero siempre con tu ayuda, Dios mío. Padre, gracias por los que nos hemos reunido, por las familias que están escuchando. Y también, Padre, por todos los miembros de la iglesia, Padre, ayúdales en sus necesidades, en sus problemas, en su angustia, Dios mío. Y Padre, que tú siempre seas nuestra ayuda, nuestro sostén. Te damos gracias, Padre Santo, y te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Eric. Amén.